Los científicos pasaron décadas recolectando muestras de ADN de cada rincón del planeta. Tribus indígenas en la selva amazónica, comunidades nómadas en las estepas mongolas, poblaciones isleñas aisladas en el Pacífico, pueblos remotos en el Himalaya. Secuenciaron millones de marcadores genéticos, construyeron la base de datos de diversidad humana más grande jamás creada, y realizaron el análisis que finalmente respondería a la pregunta que la humanidad se ha venido haciendo durante siglos. Lo que encontraron destrozó cada suposición que teníamos sobre la raza, la ascendencia y lo que significa ser humano. Los resultados fueron tan inesperados que algunos investigadores pensaron inicialmente que sus equipos estaban descompuestos. Los datos mostraron patrones que nadie predijo, conexiones que nadie vio venir y revelaciones que fueron portada en las principales revistas científicas del mundo. Esto es lo que los científicos descubrieron cuando compararon el ADN de cada raza en la Tierra. Si esto te está resultando útil, suscríbete. Hablo de descubrimientos científicos innovadores como este todas las semanas. Ahora hablemos de lo que realmente revelaron los datos. El proyecto de diversidad del genoma humano comenzó a principios de la década de 1990 con un objetivo polémico. Su propósito era recolectar material genético de poblaciones indígenas antes de que la globalización las hiciera desaparecer. Los críticos lo llamaron poco ético, sus defensores lo consideraron esencial. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: los datos cambiarían todo lo que creíamos saber sobre la variación humana. El proyecto recolectó muestras de más de 1,000 individuos, representando a 52 poblaciones a lo largo de 7 regiones geográficas: África, Europa, Medio Oriente, Asia Central, Asia Oriental, Oceanía y las Américas. Cada muestra fue procesada a través de tecnología de secuenciación avanzada que podía leer millones de letras genéticas en una sola corrida. Los datos brutos llenaron granjas enteras de servidores, petabytes de información esperando ser analizados. Cuando llegaron los primeros resultados, los investigadores notaron algo de inmediato. Las diferencias genéticas entre los llamados grupos raciales eran mucho menores de lo que cualquiera esperaba. Una persona de Pekín y una persona de Estocolmo podrían verse completamente diferentes. Tonos de piel, rasgos faciales distintos, texturas de cabello diferentes. Pero a nivel de ADN compartían el 99.9 signo de porcentaje de su código genético. En ese 0.1 signo de porcentaje restante fue donde las cosas se pusieron interesantes. El análisis reveló que las categorías raciales tradicionales casi no tenían fundamento en la genética. Alguien de África Oriental podría compartir más similitudes genéticas con alguien del sur de Europa que con alguien de África Occidental. Una población nativa americana en el Amazonas mostró marcadores genéticos inesperados que se encuentran en poblaciones de Papua Nueva Guinea. Las casillas ordenadas que creamos para las razas no existían en los datos genéticos reales, pero el descubrimiento más impactante estaba por llegar. Los investigadores descubrieron que la mayor diversidad genética en la Tierra existe dentro de África, no entre continentes ni entre lo que llamamos diferentes razas, dentro del propio continente africano. 2 individuos de aldeas etíopes vecinas podrían ser más diferentes genéticamente entre sí que un etíope al azar de un noruego al azar. Esto cobraba sentido evolutivo una vez que se entendía la historia de la migración humana. Los humanos modernos se originaron en África hace aproximadamente 300,000 años. Durante la mayor parte de este tiempo, nuestros ancestros permanecieron en el continente africano. Las poblaciones se mezclaron, se separaron, se adaptaron a diferentes entornos y acumularon variaciones genéticas a lo largo de cientos de miles de años. La diversidad genética que vemos en todo el resto del mundo es, en esencia, un subconjunto de la diversidad que ya existía en las poblaciones africanas antes de que nadie se marchara. Cuando pequeños grupos finalmente migraron fuera de África hace unos 70,000 años, se llevaron consigo solo una fracción de la variación genética total. Esto se conoce como el efecto fundador. Una pequeña población pionera no puede de ninguna manera representar la diversidad genética total de su población, de origen. Son solo una muestra. Y esa muestra se convierte en la base de todas las poblaciones futuras en los nuevos territorios. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes una bolsa con 100 canicas de diferentes colores que representan la diversidad genética africana. Ahora toma al azar 15 canicas y ponlas en una bolsa nueva. Esa segunda bolsa representa la diversidad genética que salió de África.
Incluso si esas 15 canicas se dividen en diferentes grupos y se esparcen por Europa y Asia, nunca tendrán más diversidad de la que hay en la bolsa original de 100. Los datos confirmaron este patrón en cada ruta migratoria que los científicos rastrearon. Las poblaciones se volvieron menos diversas genéricamente, cuanto más se alejaban de África. Las poblaciones europeas mostraron menos diversidad que las de Medio Oriente. Las poblaciones de Asia Oriental mostraron menos diversidad que las de Asia Central. Las poblaciones nativas americanas, al haber viajado más lejos y cruzado el puente de tierra de Bering como una de las últimas grandes migraciones, mostraron la menor diversidad genética de todas. Pero la diversidad no fue la única sorpresa en los datos. Los científicos descubrieron algo aún más inesperado cuando analizaron genes específicos. Los genes que controlan los rasgos visibles como el color de la piel, la textura del cabello y los rasgos faciales representan menos del 0,1 signo de porcentaje de nuestro genoma total. Estos son los rasgos que usamos para categorizar las razas, los rasgos que han impulsado siglos de discriminación, esclavitud y genocidio. Representan una fracción diminuta, casi insignificante, de la variación genética humana, y esos rasgos evolucionaron hace muy poco tiempo en la historia de la humanidad. La mutación para la piel clara en las poblaciones europeas apareció hace solo unos 8,000 años. Los ojos azules surgieron aún más recientemente, hace unos 6,000 a 10,00 años, a partir de un solo ancestro en la región cercana al Mar Negro. Las poblaciones de Asia Oriental desarrollaron su característico pliegue palpebral a través de una vía genética separada que no tiene nada que ver con los rasgos europeos. Estas diferencias físicas con las que nos obsesionamos son adaptaciones evolutivas extremadamente nuevas a los entornos locales. Son cambios superficiales que ocurrieron en un abrir y cerrar de ojos en comparación con la historia total de nuestra especie. Mientras tanto, los rasgos que no vemos conllevan mucha más complejidad genética, resistencia a enfermedades, eficiencia metabólica, desarrollo cerebral, funcionamiento del sistema inmunológico. Estos rasgos muestran una variación masiva dentro de cada grupo de población. No se puede predecir la inteligencia, la capacidad atlética o los riesgos de salud de alguien basándose en su apariencia. Los genes que importan para esos rasgos se distribuyen aleatoriamente en todas las poblaciones humanas. La investigación descubrió algo más que desafió las creencias populares sobre la ascendencia. La mayoría de las personas tienen ascendencia genética de múltiples regiones geográficas. Alguien que se identifica como chino podría tener marcadores de poblaciones de Asia Central. Alguien que se identifica como europeo podría tener ascendencia del Medio Oriente. Alguien del Caribe, casi seguro, tiene una mezcla de ascendencia africana, europea e indígena americana. Esta mezcla genética no es un fenómeno moderno causado por la globalización. Ha venido ocurriendo a lo largo de la historia humana cada vez que las poblaciones entraban en contacto. Los estudios de ADN antiguo revelaron que los europeos de hoy tienen material genético de al menos 3 poblaciones ancestrales distintas: los primeros agricultores europeos, los cazadores-recolectores indígenas y los pastores yamnaya de las estepas euroasiáticas. Ninguno de estos grupos era puro o aislado, ya eran mezclas de poblaciones anteriores. El mismo patrón aparece en todas partes donde los científicos buscaron. Los asiáticos orientales tienen ascendencia de múltiples olas migratorias. Los isleños del Pacífico descienden de al menos 2 eventos de colonización separados que mezclaron a navegantes austronesios con poblaciones indígenas. Incluso las poblaciones que consideramos aisladas muestran evidencia de flujo genético de grupos vecinos a lo largo de miles de años. Los datos demolieron por completo el concepto de pureza racial. Nunca ha existido una raza pura. Nunca ha existido una población aislada que no se haya mezclado con otras si se le daba el tiempo y la oportunidad suficientes. Toda la idea de que se pueden trazar líneas genéticas limpias entre grupos raciales se desmorona bajo el análisis genómico. Pero si la raza no es genética, ¿por qué vemos diferencias físicas tan obvias entre las poblaciones? La respuesta está en la adaptación a los entornos locales. Cuando las poblaciones humanas se extendieron por todo el planeta, se encontraron con climas, altitudes, niveles de exposición solar y presiones de enfermedades radicalmente diferentes. La selección natural favoreció los rasgos que ayudaban a la supervivencia en esas condiciones específicas. La piel oscura protegía contra la intensa radiación ultravioleta. Cerca del ecuador,
La piel clara permitía una mejor síntesis de vitamina D en latitudes del norte con menos luz solar. El pliegue epicántico en las poblaciones de Asia Oriental pudo haber ayudado a proteger los ojos de los vientos fríos y del intenso brillo de la nieve. Estas adaptaciones ocurrieron de manera independiente en diferentes poblaciones que enfrentaban presiones ambientales similares, un patrón conocido como evolución convergente. Tanto las poblaciones del sur de la India como los aborígenes australianos desarrollaron piel oscura a pesar de ser genéticamente distintos y estar geográficamente separados. El color de su piel evolucionó de forma convergente, porque ambos grupos vivían en regiones con una intensa exposición al sol. Las mutaciones genéticas subyacentes que crearon la piel oscura en cada población son diferentes. Llegaron a la misma solución a través de vías genéticas distintas. Los científicos llaman a esto evolución convergente. Es la misma razón por la cual los delfines y los tiburones tienen cuerpos aerodinámicos y aletas, a pesar de que uno es un mamífero y el otro es un pez. Presiones ambientales similares producen soluciones similares, incluso cuando la biología subyacente toma caminos diferentes para llegar allí. La historia de la adaptación ambiental se vuelve aún más interesante cuando se analizan rasgos que no encajan en patrones geográficos limpios. La capacidad de digerir la lactosa en la edad adulta aparece en poblaciones que históricamente criaron ganado lechero, incluyendo poblaciones del norte de Europa, grupos de pastores de África Oriental y algunas comunidades de Asia Central. Sin embargo, está ausente en la mayoría de las poblaciones de Asia Oriental y en muchos grupos africanos, a pesar de que esas regiones están geográficamente cerca de poblaciones que sí tienen el rasgo. El rasgo se extendió según la cultura y las prácticas de la ganadería lechera, no según categorías raciales. Las adaptaciones a la gran altitud muestran patrones similares. Las poblaciones tibetanas desarrollaron cambios genéticos que les ayudan a procesar el oxígeno de manera más eficiente en elevaciones extremas. Las poblaciones andinas en América del Sur evolucionaron adaptaciones genéticas diferentes para lograr el mismo resultado. Ambos grupos pueden sobrevivir a altitudes que causarían graves problemas de salud a las poblaciones de las tierras bajas, pero llegaron allí a través de mecanismos genéticos, completamente diferentes porque se adaptaron de manera independiente a desafíos ambientales similares. Los datos genéticos revelaron un hallazgo crucial más que los investigadores inicialmente tuvieron dificultades para explicar. Algunos rasgos genéticos asociados con la propensión a enfermedades sí se concentran en ciertas poblaciones geográficas. La anemia falciforme aparece con más frecuencia en personas con ascendencia de África Occidental. La enfermedad de Tay-Sachs muestra tasas más altas en poblaciones judías askenazíes. La fibrosis quística afecta a las poblaciones europeas más que a otras. Al principio, estos patrones parecían respaldar la idea de que la raza tenía un significado genético, pero un análisis más profundo contó una historia diferente. Estas variantes de enfermedades no se propagaron debido a la raza, se propagaron porque proporcionaban ventajas de supervivencia contra amenazas locales específicas. La mutación falciforme protege contra la malaria, que era endémica en África Occidental. Tener una copia del gen proporcionaba resistencia a la malaria, sin causar la enfermedad falciforme. La selección natural favoreció esa mutación en regiones donde la malaria era una de las principales causas de muerte, independientemente de la categoría racial que asignáramos a esas poblaciones. El mismo patrón explica otros focos geográficos de enfermedades. No son evidencia de diferencias genéticas fundamentales entre razas. Son evidencia de respuestas evolutivas locales a amenazas ambientales específicas. Una persona de África Occidental y una persona del sur de Europa, de una región históricamente propensa a la malaria, podrían portar genes de resistencia a la malaria a pesar de ser clasificadas como razas diferentes. Mientras tanto, dos personas que categorizaríamos como de la misma raza podrían tener una propensión a enfermedades completamente diferente si sus ancestros vinieron de regiones con diferentes presiones de enfermedades. Los datos genómicos desafiaron profundamente la práctica médica de usar la raza como un indicador del riesgo genético. Un médico que asume que todos los pacientes de cierta raza comparten los mismos riesgos de enfermedades genéticas está haciendo suposiciones peligrosas que no están respaldadas por la ciencia real. Las pruebas genéticas individuales proporcionan una evaluación de riesgo mucho más precisa de lo que las categorías raciales jamás podrían ofrecer. Entonces, si la raza no es genética, ¿de dónde surgió el concepto? La idea de distintas razas humanas surgió en los siglos XVIII y XIX,
cuando los científicos europeos intentaron clasificar la diversidad humana de la misma manera que clasificaban a las plantas y a los animales. Crearon jerarquías basadas en la apariencia física y las prácticas culturales. Clasificaron a las razas en orden de una supuesta superioridad. Utilizaron estas clasificaciones para justificar el colonialismo, la esclavitud y el genocidio. Estos primeros científicos raciales afirmaban que seguían una observación científica objetiva, pero sus conclusiones estaban moldeadas por los prejuicios y las estructuras de poder de su época. Vieron diferencias en la tecnología y la organización social entre las poblaciones, y atribuyeron esas diferencias a una inferioridad biológica innata, en lugar de a circunstancias históricas y ambientales. Convirtieron diferencias culturales, temporales en categorías genéticas permanentes. La genética moderna desmanteló por completo estas jerarquías raciales. Los rasgos que los primeros científicos raciales usaban para definir y clasificar las razas no tienen correlación con la inteligencia, la moralidad, el nivel de civilización o cualquier otra medida del valor humano. Las diminutas diferencias genéticas que existen entre las poblaciones son neutras o adaptativas a las condiciones locales. No respaldan ninguna clasificación de grupos superiores versus inferiores. Pero quizás el hallazgo más importante al comparar el ADN entre poblaciones no es lo que encontramos, sino lo que no encontramos. Los científicos no encontraron una justificación genética. Para las fronteras no encontraron respaldo para el nacionalismo racial. No encontraron evidencia de que ninguna población esté más evolucionada o sea más humana que otra. Lo que encontraron en su lugar fue una sola especie con un origen común reciente y un patrimonio genético compartido, que hace que todas nuestras diferencias superficiales no tengan sentido en el panorama general. La comparación de ADN reveló que el tiempo promedio transcurrido desde nuestro ancestro, común más reciente, es de solo unos 3,000 años. Eso significa que si retrocedes solo 120 generaciones, encontrarás a un ancestro que está relacionado con literalmente cada persona, viva hoy en día. Tu árbol genealógico y el árbol genealógico de alguien del extremo opuesto del mundo convergen en un punto en el pasado muy reciente. Yendo más atrás, hace unos 7,0000 años, cada persona viva hoy comparte exactamente el mismo conjunto de ancestros, todos los que vivían en el año 7000 A.C., y que tienen descendientes hoy en día son ancestros de las 8,0000 millones de personas, que están actualmente vivas. Esa población en la antigua Mesopotamia, aquellos agricultores en el valle del río Amarillo, aquellos cazadores-recolectores en el sur de África, si tienen descendientes que sobrevivieron hasta el presente, tú eres uno de esos descendientes. También lo es cada persona, en la Tierra. Este hallazgo destruye la idea de linajes ancestrales puros. No desciendes de una sola población antigua, desciendes de todas ellas. Tu ascendencia no es una línea recta que regresa a un único punto de origen, es una red que abarca todo el árbol genealógico humano. La única razón por la que podrías identificarte más fuertemente con una población ancestral sobre otra es debido a la transmisión cultural, no a la genética. Los datos genéticos también revelaron conexiones inesperadas entre poblaciones separadas por vastas distancias. Algunas poblaciones nativas americanas portan marcadores genéticos que se encuentran en poblaciones siberianas, lo que confirma las rutas migratorias a través del puente de tierra de Bering. Pero también llevan rastros de un antiguo flujo genético de poblaciones relacionadas con los aborígenes australianos y los papúes. ¿Cómo terminó el material genético de Oceanía en las Américas hace decenas de miles de años? Los científicos aún están armando esa historia, pero los datos demuestran que la migración humana fue mucho más compleja que una simple expansión lineal fuera de África. Las poblaciones europeas muestran sorpresas similares. El ADN antiguo extraído de esqueletos europeos reveló que los europeos modernos no descienden de los cazadores-recolectores originales que colonizaron el continente por primera vez. Esas poblaciones fueron reemplazadas en su mayoría por agricultores que llegaron de Anatolia hace unos 9,000 años. Luego, esas poblaciones de agricultores fueron reemplazadas parcialmente por pastores de las estepas hace unos 5,000 años. Los europeos modernos son una mezcla genética de al menos 3 olas de población diferentes, ninguna de las cuales sabía que era europea porque Europa, como identidad cultural, aún no existía. La historia genética de Asia Oriental muestra patrones igualmente complejos. La población china
a menudo tratada como un grupo racial monolítico, representa en realidad una mezcla de poblaciones del norte y del sur que se fusionaron a lo largo de miles de años de expansión imperial y unificación cultural. La diversidad genética dentro de China rivaliza con la diversidad genética de toda Europa. Categorizar a más de 1,000 millones de personas como una sola raza ignora la enorme variación oculta bajo similitudes superficiales. La comparación de muestras globales de ADN demolió cada argumento científico a favor de la superioridad o la separación racial. Reveló que la variación genética humana es continua, no categórica. Mostró que las poblaciones se mezclan entre sí sin límites claros. Demostró que las diferencias dentro de cualquier supuesto grupo racial son mayores que las diferencias promedio entre los grupos. Lo más importante es que confirmó lo que los antropólogos y biólogos evolutivos han estado diciendo durante décadas: la raza es una construcción social, no una realidad biológica. Las categorías que creamos para dividir a la humanidad no se alinean con los patrones reales de nuestro ADN. Inventamos la raza para justificar las jerarquías sociales y luego nos convencimos de que esas jerarquías reflejaban divisiones biológicas, naturales. Los datos genéticos demuestran que nunca fue así. Esto no significa que el racismo no tenga efectos reales. Las categorías sociales basadas en la raza han moldeado el acceso a los recursos, las oportunidades y el poder durante siglos. Las experiencias vividas por las personas categorizadas en diferentes grupos raciales son enormemente diferentes. Incluso si la base genética para esas categorías no existe, entender que la raza no es genética no borra las consecuencias sociales y económicas muy reales del racismo. Pero sí significa que no podemos escondernos detrás de afirmaciones de diferencias naturales o destino biológico. No hay una explicación genética de por qué algunos grupos tienen poder y otros no. No hay una razón basada en el ADN por la cual los recursos deban distribuirse de manera desigual. Las disparidades que vemos en la riqueza, la salud, la educación y las oportunidades son productos de sistemas sociales históricos y continuos, no resultados inevitables de diferencias genéticas entre poblaciones. Los científicos que compararon el ADN de cada rincón de la Tierra nos dieron una herramienta para desmantelar siglos de racismo pseudocientífico. Demostraron que bajo nuestras diferencias superficiales somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes. Mostraron que la diversidad humana es un hermoso espectro de adaptación y variación, no una jerarquía de mejores y peores. No una jerarquía de mejores, por usted, porque son la mañana en que esa madre de Cortés fue la indescubierta del que sería poseído para abajo para que el cuarta caballero, España, no había uno por lo favorecido para que lo hizo la coja. Que si tú puedes ser mía avisada por Romano Contrariega, de ese menester vivo para... Confirmaron que todos somos parte de una sola familia humana, con una ascendencia compartida y un futuro común. Los resultados no solo sorprendieron a todos, sino que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre lo que significa ser humano, y nos dieron la evidencia que necesitábamos para finalmente dejar atrás la destructiva ficción de la raza biológica. Lo que elijamos hacer